Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hace unas semanas, cuando estudiábamos desde este mismo libro la descripción que el apóstol Pablo hace de su ministerio, estudiamos aproximadamente unas 3 a 4 semanas de cómo Pablo empieza a describir la naturaleza de su ministerio, o de alguna manera a describir cuáles eran las características, las marcas o los rasgos del ministerio del apóstol Pablo. Una de las cosas que habíamos encontrado es que Pablo decía que la tarea de él en su ministerio era enseñar y era amonestar. Este doble aspecto de la instrucción, pero también de la amonestación. Y de alguna manera habíamos encontrado un paralelo en la crianza de los padres a los hijos. Si usted es padre, parte de la crianza que usted le da a sus hijos tiene un aspecto positivo y tiene un aspecto negativo también. ¿Por qué positivo? Porque usted enseña e instruye a sus hijos, porque es su responsabilidad como padre. Pero no solamente le enseña a sus hijos acerca de lo que es correcto, acerca de la buena educación, de los modales y demás cosas, sino que también usted lo advierte de las cosas que él no debe hacer. Bueno, el discipulado es lo mismo, y Pablo lo cuenta eso cuando él dice que él enseña a todo hombre y amonesta a todo hombre a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. En otras palabras, parte de su discipulado, un aspecto esencial del discipulado de Pablo es la enseñanza y la instrucción, número 1, y la amonestación o la exhortación, de alguna manera se puede decir. Y todos estos versículos que nosotros vamos a mirar desde el 8 hasta el final, lo que resta del capítulo 2, es prácticamente una advertencia que hace el apóstol Pablo con respecto al tema de la carta. Pablo escribe esta carta, como lo hemos dicho en un sinnúmero de oportunidades, porque el líder de esta iglesia, Epafras, llega donde Pablo está preso, está en la cárcel, y le da un reporte de cómo va la iglesia. En un sentido le dice que la iglesia está avanzando, los colosenses están firmes en la fe. Él les dice, doy gracias a Dios porque he oído de la fe que tenéis en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Pablo está celebrando y aplaudiendo la firmeza de los colosenses. Pero el otro reporte que le da este líder que se llama Epafras es que dentro de la iglesia se han infiltrado, si se quiere, unos maestros y están enseñando algunas cosas, y los comentaristas llaman a esto la herejía de Colosas, unas enseñanzas que estaban diciendo de que aparte de Cristo y su sacrificio necesitamos añadirles ciertas otras cosas para que la salvación sea completa y para que la experiencia espiritual sea completa, o para que el crecimiento espiritual de los creyentes sea completa. Entonces Pablo ve en esto un terrible peligro, porque están asumiendo de que Cristo y su sacrificio no es suficiente para la salvación de los perdidos. Entonces Pablo ha empezado la epístola, ha empezado la carta primero con un saludo en los 2 primeros versículos. Más adelante él comienza a orar por los colosenses desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Desde el versículo 15 en el capítulo 1 hasta el versículo 24, Pablo comienza a desplegar o a exponer quizás uno de los pasajes más cristológicos del Nuevo Testamento, porque en solo 8 versículos él se encarga en demostrar que este Cristo es creador, es sustentador, es el único que redime al hombre y reconcilia al hombre con Dios. Después él comienza a explicar su propio ministerio a la luz de esto, lo que es Cristo, y esto a lo que ha hecho Cristo. Y en los capítulos 2 él comienza a entrar en materia. Él va a comenzar en estos próximos versículos a apuntar una por una cada una de las falsas enseñanzas que estaban amenazando
a esta iglesia a la fe de los colosenses. Y para nosotros eso es muy relevante, porque siempre tendremos el peligro de escuchar y de prestar atención, y lo más terrible, de creer en el error, y eso es terrible para la vida de un cristiano, para el desarrollo espiritual de un cristiano. Lo que hoy día vamos a ver es uno de esos errores, y Pablo le llama a esto la filosofía del mundo o la sabiduría del mundo. Hay tres cosas que yo quiero destacar en estos tres versículos, y de eso va a tratar mi mensaje hoy día. De alguna manera, es bueno que usted sepa que las cuatro enseñanzas que Pablo va a apuntar y a exponer aquí, la primera tiene que ver con filosofías humanas o sabiduría humana. La segunda tenía que ver con el legalismo judío. En otras palabras, estos maestros enseñaban que aparte de la salvación en Cristo o la fe en Cristo, tú necesitabas observar algunas prácticas de la religión judía. La otra tiene que ver con el misticismo o esta dependencia de las visiones que estos maestros querían enseñar. Y el otro es la práctica del ascetismo o este esfuerzo del hombre por medio del cual se priva de ciertas cosas para obtener el favor divino. Estas cuatro cosas Pablo va a apuntar, va a destacar, va a exponer y va a denunciar. La primera que vamos a ver hoy día es esto, lo que él le llama filosofía o sabiduría del mundo. La palabra filosofía como tal quiere decir amor a la sabiduría. Entonces, mis encabezados o mis subtítulos de este mensaje son tres. Número uno, vamos a ver que la sabiduría del mundo te arrastrará lejos de Cristo. Eso es lo primero que yo voy a decir. La sabiduría del mundo te va a arrastrar lejos de Cristo. Lo segundo que voy a decir está en el versículo 9, y es que nunca encontrarás la plenitud de Dios fuera de Cristo. Usted nunca hallará la plenitud de Dios fuera de Jesucristo, de la persona de Jesucristo y de la obra que Jesucristo ha hecho. Y número 3, yo voy a explicar qué cosa significa estar completos en Cristo. Y así hemos titulado al mensaje de hoy día: en Cristo estamos completos. Estas tres cosas vamos a ver. Número 1, la sabiduría del mundo te arrastrará lejos de Cristo. Número 2, nunca encontrarás la plenitud de Dios fuera de Cristo. Y número 3, ¿qué significa estar completos en Cristo? Vamos a mirar el versículo 8 primeramente. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Si usted recordará, la semana pasada nosotros dijimos que 4 veces él menciona a esto de no dejes que nadie te engañe, no dejes que nadie te engañe, no dejes que nadie te juzgue, no dejes que nadie. Pablo está advirtiendo acerca de no solamente enseñanzas, sino personas. Pero la traducción ESV o la Biblia de las Américas traduce este pasaje, en lugar de decir mirad que nadie os engañe, ellos dicen mirad que nadie os haga cautivos. Esa palabra nadie os engañe, o esa expresión es mejor traducida que no te vayan a llevar cautivo. Otra traducción es que no te vayan a secuestrar. Lo que está diciendo ahí es mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Que quede claro que Pablo no está condenando lo que hoy día conocemos como filosofía. En un sentido, el estudio de la filosofía, mientras esté subordinado al estudio de las Escrituras, puede ser muy útil. Pero ¿por qué Pablo aquí dice que nadie os engañe por medio de filosofías? En ese tiempo, la palabra filosofía tenía otro tipo de connotación. Era, de alguna manera, todo aquel conocimiento humano que pretendía explicar a Dios, pero sin tomar en cuenta las Escrituras. Era todo tipo de sabiduría humana que trataba de explicar las cosas del mundo, pero sin tomar en cuenta el testimonio de las Escrituras. La filosofía se entendía como explicar el sentido de la vida. Y en ese sentido Pablo les estaba diciendo mirad que nadie os engañe, o mirad que nadie los lleve cautivos. Lo otro que dice es y huecas sutilezas. La traducción de esa expresión se puede decir también engaños vacíos
o mentiras huecas. En otras palabras, esta filosofía es hueca, no te va a llevar a ninguna parte. Y de alguna manera nosotros vemos un bombardeo de una filosofía de vida en todas partes. Usted lo ve en el mundo, en la cultura, lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos, por ejemplo, en las escuelas, en todas partes nos están hablando de esta manera de vivir. Hay veces nosotros escuchamos, por ejemplo, decir esto de que nosotros nacemos para ser felices. Mis hermanos, el hombre no fue creado para ser feliz. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Y si vive para la gloria de Dios, entonces podrá disfrutar y gozar de Él para siempre. Probablemente usted ha escuchado este tipo de cosas. Uno tiene que vivir para dejar una huella en este mundo. Y usted puede dejar una gran huella en este mundo, pero si se va al infierno, ¿de qué servirá esa gran huella que usted deje en este mundo? Vivir para dejar un gran legado. ¿De qué sirve el gran legado que podemos dejar si al final vamos a terminar sin esperanzas, sin Dios y perdidos por la eternidad? Algunos dicen, no, tenemos que vivir para un propósito. Cualquiera sea el propósito, usted tiene que encontrar y hallar su propósito. Los más atrevidos dicen, no, tú estás aquí para pasarla bien, ¿verdad? Esto de aquí es para disfrutarlo. Habría que preguntarle eso al cantante que acaba de fallecer, ¿cómo la estará pasando bien ahora él después de haber muerto? Estoy refiriéndome a Prince. Ser una persona de bien. Lo más importante es que usted sea una persona de bien. Son filosofías que de alguna manera se permea en todas las esferas de la cultura. Pablo está diciendo, tengan cuidado con ese tipo de sabiduría humana que no tiene nada que ver con las Escrituras. Sigue diciendo ahí, según las tradiciones de los hombres. ¿Está condenando Pablo las tradiciones? No, él no está condenando las tradiciones. Pero cuando las tradiciones toman el lugar de la palabra de Dios, entonces hay un problema. Es por eso que en el capítulo 7 del libro de Marcos, Jesús les dice a los fariseos, ustedes habéis invalidado la palabra de Dios por los mandamientos de hombres. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con aquello que es tradición. En ocasiones, porque hay veces apuntamos y denunciamos a la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica enseña que la tradición tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que no es así, porque las Sagradas Escrituras son la única regla de fe y práctica para el creyente. Pero aún nosotros los creyentes, en nuestros círculos cristianos, en nuestras formas de ver las cosas, en nuestras prácticas, podemos también ser arrastrados por tradiciones. Pablo llama a esto tradiciones de los hombres. Preste atención a la próxima expresión que ha causado muchos problemas para los comentaristas e intérpretes de las Escrituras, porque es una expresión muy rara. No se han hecho de alguna manera descripciones definitivas de qué significa este próximo pasaje, porque él dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y después dice, conforme a los rudimentos del mundo. Hay otras versiones que usan la expresión, en lugar de rudimentos del mundo, utilizan y dicen los principios elementales del mundo, y otras versiones dicen los espíritus elementales del mundo. ¿Qué cosa significa esto de conforme a los rudimentos del mundo? Que es una expresión que él ha utilizado en el capítulo 4 del libro de los Gálatas. Estas son las dos interpretaciones más comunes de esta expresión de espíritus elementales o rudimentos del mundo. Número uno, se dice que son entidades espirituales que en ese tiempo se constituían como intermediarios entre los hombres y Dios. Esa es una interpretación, que estos rudimentos del mundo se refiere a entidades angélicas, si usted quiere, a entidades espirituales que se constituían en intermediarios entre Dios y los hombres. La otra interpretación es que rudimentos del mundo significa
todos los esfuerzos humanos por querer obtener salvación. O se puede decir que rudimentos del mundo es toda forma de religión humana que pretende ganar el favor divino. Ahora, la manera como nosotros decidamos cómo lo vamos a interpretar no afecta el hilo de pensamiento de Pablo. Lo que Pablo está tratando de decir aquí es que ni uno ni lo otro te puede salvar. Ni tu esfuerzo humano, si queremos interpretarlo así, o tampoco hay intermediarios o entidades espirituales entre Dios y tú para que seamos salvos. Sea cualquiera de las interpretaciones que nosotros optemos, tienen la misma esencia, no le cambian el significado de lo que está diciendo. Sigamos leyendo el versículo 8, dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Y qué dice ahí? Y no según Cristo. Aquí está oponiendo la filosofía del mundo versus Cristo. La sabiduría del mundo versus Cristo. Lo está poniendo son como antagónicos, son antónimos. Ambas cosas no pueden coexistir. O es la filosofía del mundo o es Cristo. Y no según Cristo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que todo conocimiento que no tenga a Cristo como el centro no es conocimiento verdadero. Toda enseñanza que usted escuche o reciba en cualquier contexto que no esté subordinada a Cristo, aunque esa enseñanza proceda desde un púlpito, no es digna de ser escuchada, no es digna de ser recibida, al contrario, debe ser rechazada. Lo que Pablo está diciendo aquí es que toda sabiduría, por más que suene bien, si no está sujeta a Cristo y a su obra, es sabiduría terrenal, es sabiduría diabólica, como diría el apóstol Santiago. Es una sabiduría que no exalta a Cristo, que no contempla a Cristo y no pone a Cristo como el centro de todo. Y alguien diría: wow, pero qué caprichoso es Pablo. ¿Por qué es así? ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo, preste atención, Jesucristo es la última revelación que Dios ha hecho al hombre. Jesús es la última y más clara revelación que Dios ha hecho a la humanidad. El Señor Jesucristo es la última, más clara y más completa revelación que Dios ha hecho a este mundo caído. Cristo nos demuestra cómo es Dios. Cristo nos revela que Dios quiso salvar al hombre. También Cristo nos revela o nos demuestra que el hombre no puede salvarse solo, que el hombre es incapaz e impotente para poder salvarse. Lo que Cristo hace viniendo aquí al mundo a vivir como un ser humano común y corriente es revelarnos la condición caída del ser humano. Lo que Cristo nos revela es qué tan grave y malo es esto, lo que el hombre ha hecho. Cristo nos revela que Dios es tan santo que Dios no juega y no tolera con el pecado y la maldad. Lo que Cristo hace es revelarnos el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero también Cristo nos revela qué tan sabio es Dios. ¿Por qué Cristo nos revela qué tan sabio es Dios? Porque Cristo en su cruz es la expresión de esta sabiduría de Dios en la que Él puede ser misericordioso con el hombre sin dejar de ser justo, y puede aplicar su justicia por los pecados sin dejar de ser misericordioso. Cristo es la más gloriosa, la última, la más clara y la más completa revelación que Dios ha hecho a la humanidad. Es por eso que Pablo dice: no sigas, que nadie te engañe, que nadie te lleve cautivo de esas filosofías, aunque suenen bonito, aunque te hagan cosquillas al oído, recházala, resístela. ¿Por qué? Porque esa sabiduría no es según Cristo. De alguna manera, si usted quiere resumir qué cosa significa este versículo 8 que acabamos de leer, lo voy a resumir así: ni las tradiciones de los hombres, ni el esfuerzo humano, ni ningún otro medio angelical puede salvarte. Son puras filosofías, son engaños que te van a arrastrar lejos de Cristo. No seas llevado, no seas cautivado, no seas engañado
por eso. Punto número 2. El primero es: la sabiduría del mundo te va a arrastrar fuera de Jesucristo. Número 2, nunca encontrarás la plenitud de Dios fuera de Cristo. Versículo 9 dice: porque en Él, está hablando de Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto quiere decir que en Cristo Jesús reside toda la esencia, toda la plenitud de Dios. No dice en Cristo habita la plenitud de Dios, dice toda la plenitud de Dios. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que Dios no solamente se ha revelado en Cristo Jesús, o que Dios no solamente se ha manifestado en Jesucristo, Dios mismo se ha dado en la persona de su Hijo. En Cristo reside, habita todas las virtudes, las gracias y las perfecciones de Dios. Eso lo habíamos visto hace unos cuantas semanas, cuando en el capítulo 1, versículo 19 dice algo parecido: que agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Es por eso, cuando vemos a Jesús en los evangelios, Jesús dice cosas como esta, mire. Dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Eso quiere decir que quien honra al Hijo, honra al Padre. ¿Por qué? Porque en Cristo habita la plenitud de Dios. En otra ocasión dijo: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. No dice: el que me ha visto a mí ha visto un poquito del Padre. No, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque en Él habita toda la plenitud de Dios. En otra ocasión dijo: el que me recibe a mí, recibe al que me envió, o recibe al Padre. No dice: el que me recibe a mí, recibe un poquito de Dios. No, el que me recibe a mí, recibe la totalidad de lo que es Dios. En Cristo residen todas las perfecciones de Dios, habitan todas las gracias y las virtudes de Dios. Por eso usted nunca, nadie encontrará la plenitud de Dios fuera de Cristo. Ningún esfuerzo humano, ningún lugar, ninguna religión del mundo. Es por eso que esto hace de la religión cristiana una religión exclusiva. La religión cristiana establece que no hay manera de estar bien con Dios sino solo y exclusivamente a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo reside toda la plenitud de Dios. Amén. 3. ¿Qué significa estar completos en Cristo? Versículo 10. Mire lo que dice: y vosotros, o sea, le está hablando a los colosenses y por extensión a todos los creyentes, y vosotros estáis completos en Él. Hay otra traducción que dice: ustedes han alcanzado plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La lógica es simple. En Cristo está toda la plenitud de Dios. Usted está en Cristo, entonces usted está completo. Hay 3 cosas que a mí me gustaría decir para que podamos entender esto. Ok, la Biblia lo dice, pero ¿qué significa estar completo en Cristo o haber alcanzado plenitud en Cristo? Número 1, quiere decir que en Cristo tengo todo lo necesario para mi salvación. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que Cristo cumplió todas y cada una de las demandas que el cielo exige al pecador. Yo no tengo que añadirle nada para mejorar o para embellecer el sacrificio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Las últimas palabras de Él: consumado es. Ya está hecho todo lo que el Padre demandaba del pecador para ponerlo o restaurarlo a una condición, para restaurarlo a una buena relación con Él. Ya Cristo lo ha cumplido todo. Usted está justificado en Cristo por la fe y usted no necesita añadirle ni rezos, ni misas, ni ofrendas, ni nada de lo que usted haga podrá embellecer
el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Usted, si es creyente, está completo en Cristo. En Cristo Jesús usted tiene todo lo necesario para la salvación. Por eso es que uno de los lemas de la Reforma Protestante es solo Cristo, sola Christus. ¿Por qué era importante esto en la Reforma Protestante? Porque la Iglesia enseñaba de que para obtener la salvación eterna y para estar en una posición correcta delante de Dios y ser de alguna manera justificados delante de Dios, había que añadir ciertas cosas, ciertas prácticas. Algunos enseñaban que había que hacer ciertas misas o que había que hacer ciertos peregrinajes, había que hacer ciertas oraciones. Algunos llegaban al punto, y en realidad esta fue la razón de la Reforma Protestante. Y Martín Lutero encontró en esto algo contrario a las Escrituras, porque él decía: ¿por qué esta gente vende estos certificados que se llamaban indulgencias para ser aceptos delante de Dios, si la Biblia dice que el justo por la fe vivirá? No es el justo más tus buenas obras, no es el justo más tus buenas intenciones, no es el justo más tus grandes ofrendas, ni tus ayunos, ni tus oraciones. En Cristo Jesús tenemos todo lo necesario, todo lo suficiente para estar bien delante de Dios. Por eso estamos completos en Cristo. Pero hay otra cosa también que debemos decir. Estar completos en Cristo quiere decir que solo en Él tenemos todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual. No es que Cristo me ayude a entrar y Él pagó toda la entrada, pero ya una vez estoy dentro del reino de los cielos, ya una vez soy parte del pueblo de Dios, entonces necesito añadir ciertas cosas. El argumento de Pablo es que no, es Cristo y solo Cristo. Por eso es que él dice: no te dejes engañar por filosofías, no te dejes engañar por tradiciones de hombre, por rudimentos del mundo y no según Cristo. No, en Cristo está lo necesario para ser salvos, pero también en Cristo está lo necesario para que usted y yo como creyentes podamos crecer espiritualmente. Si queremos resumir estos 15 versículos que vamos a estudiar, desde el versículo 8 hasta el versículo 23, lo que Pablo está tratando de decir es: en Cristo estamos completos sin filosofía o sin la ayuda de la filosofía. En Cristo usted está completo para seguir creciendo sin la ayuda del ritualismo judío. En Cristo usted está completo sin la ayuda del misticismo o de las visiones. En Cristo usted está completo sin la ayuda de su esfuerzo por querer obtener el favor divino. Es Cristo la fuente de mi salvación y de mi progreso espiritual. En Cristo estamos completos. Y una tercera cosa que yo quiero decir acerca de esto, de qué significa estar completos en Cristo, es que en Cristo Jesús no solamente tengo todo lo necesario para mi salvación, todo lo necesario para mi crecimiento espiritual, sino que también en Cristo Jesús tengo todo lo necesario para mi gozo, deleite y satisfacción en la vida cristiana. En Cristo está la vida para el creyente. En Cristo se halla el gozo del creyente. En Cristo se halla la plenitud para el creyente. No busque en otro lugar. Solamente en Cristo usted hallará como creyente satisfacción plena, deleite completo. Para ilustrarlo de alguna manera, yo no sé si usted conoce a Bill Gates. Bill Gates fue el fundador o uno de los fundadores de esta compañía Microsoft. Es uno de los mayores millonarios de aquí, de los Estados Unidos. Digamos que Bill Gates un día diga: ¿sabe qué? Todo mi dinero lo voy a sacar del banco y se lo voy a dar a mi hijo Rory John, así se llama el segundo hijo de Bill Gates, y se lo entregue a él todo. Él no tiene nada, él se lo entrega todo al hijo. Si alguien quiere venir a pedirle dinero a Bill Gates le va a decir: sí, muy bien, todo mi dinero, todos mis recursos están en la cuenta de mi hijo. Alguien le diría: no, pero yo quiero que tú me lo des. Sí, es mío, pero está ahí, tienes que buscarlo. Ahora, digamos que aparte de darle todos sus recursos, Bill Gates decida ya no vivir en su casa, sino que ahora va a ir a vivir en la casa de su hijo. Entonces, si usted quiere tener una
cita con Bill Gates, usted ya no va a la casa de Bill Gates, usted va a la casa del hijo del Bill Gates. En otras palabras, si usted se quiere acercar a Bill Gates, si usted quiere conocer a Bill Gates o quiere obtener algún beneficio de Bill Gates, usted va a la casa del hijo de Bill Gates. Bueno, en Dios pasa lo mismo. Si usted quiere acercarse a Dios, lo tiene que hacer a través de Jesucristo. Si usted quiere conocer a Dios, lo tiene que hacer solamente, exclusivamente